Seguimos aquí, La Mañana con Dari. En este momento recibimos de manera muy grata. Para mí es muy grato recibir en este programa por primera vez. Chanel no había venido aquí, ¿o sí? No, no me había invitado, usted no. No, no lo había invitado. Usted no lo había invitado. Todo culpa de Chanel todo Rosa Lucero. Chupani, ex director del Servicio Nacional de Salud, y en este momento aspira a ser diputado por el PLD, por la circunscripción 1, ¿correcto? Así es. Bienvenido, Chanel. Buenos días, un placer para mí estar aquí esta mañana por primera vez. Yo espero que no sea la última. Bueno, la primera de muchas, y como Sí, el tiempo así es es. oro, vamos a aprovecharlo. Cuidado. Yo sé que vamos a hablar en temas de salud y cuál sería su propuesta de llegar al Congreso, sí. pero yo voy a empezar con otro más importante. Cuidado. Porque Chanel también fue servidor público en impuestos internos. Ajá. Entonces, tú sabes que se habla de una posible reforma fiscal. Tú de Así llegar al Congreso, ¿tienes algunos planes en tu propuesta de...? Sí, mira, aquí se ha hablado de hace muchos años la necesidad de un pacto fiscal y de una reforma que va más allá de una reforma fiscal, porque implica también no solamente el lado de los ingresos, sino también el lado de los gastos. Yo creo que todos los gobiernos lo han establecido. El presidente de la República recientemente habló sobre ese tema, sobre la necesidad de una reforma fiscal. De hecho, este país, una de las razones por las cuales se endeuda cada año un 3% del PIB, no era como se dijo durante años, que se endeudaba porque se le robaban el dinero, se endeudaba porque eran ineficientes. Bueno, ahora no estamos endeudando en el gobierno de la transparencia y ese endeudamiento se hace simplemente llanamente porque los gastos que tiene el Estado Dominicano no se corresponden con el nivel de ingresos. Y efectivamente ya los organismos internacionales han avisado, han alertado sobre la necesidad de que el país se aboca a un pacto fiscal que implique, reitero, por parte de los ingresos y también de los gastos. Ahora bien, yo creo que lo que todos hemos estado de acuerdo es que una eventual reforma fiscal no debe cargar de nuevo sobre la clase media. Porque si bien es cierto que este país tiene una presión tributaria baja, de la más baja de América Latina, un 13, un 14% del Producto Bruto Interno, sin embargo, gran parte de esa presión tributaria recae sobre la clase media. ¿Y entonces a dónde debe ir esa reforma entonces? A las personas que tienen más ingresos, que reciben más ¿Cuáles ingresos. sectores pueden soportar? Mira, aquí hay un tema importante, que es el tema de la carga fiscal, que significa las, ¿cómo se llama? Que se hacen todos los años, las excepciones fiscales. fiscales. Yo creo que hay que revisarlas. Ir desmontando. Y hay que ir desmontando. La gente está para allá, para la frontera. Hay muchos miles de millones. Y algunos sectores. O sea, hay excepciones que no podemos desmontarlas porque implican que él pagaría impuestos a los medicamentos, a algunos alimentos. Yo creo que eso no. Pero sí, aquellas que van directamente a algunos sectores, hay que comenzar a revisar. O sea, el sector turismo, por ejemplo. El turismo no paga impuestos. Que unos sectores de grandes excepciones y que tiene años. En ese sentido, yo creo que algunas debemos y desmontando comenzar a revisarla. Igualmente, por ejemplo, aquí hay otros impuestos que podrían caer sobre la clase más alta que debían revisarse. Es decir, pero la clase media dominicana, una parte importante de ese 14% de presión tributaria recae sobre la clase media. ¿Pero hay algún impuesto en específico que tú entiendes que debe ser revisado? Por ejemplo, aquí tenemos varios impuestos que la gente se queja mucho. El impuesto a las telecomunicaciones, que son como un 30%. El impuesto a los restaurantes, que tú tienes que pagar 18, el 10, un 28%. Entonces eso habría que ver entonces ya mirando todo el panorama fiscal dominicano, toda la estructura tributaria dominicana, ¿qué podríamos hacer entonces para que esa eventual reforma fiscal, reitero, no afecte ni a los sectores más bajos ni a la clase media? Yo fui a la semanal ayer por primera vez. Estuve allá, en la semanal tuve. Allá en el Palacio. ¿Y cómo le fue? ¿Qué pregunta hiciste? No pregunté, simplemente fui en calidad de observador. A ver cómo es la dinámica. El presidente habló ayer el tema fue económico. Sí. El presidente habló que la República Dominicana es la séptima economía de la región, de Latinoamérica. Así es. Habló del crecimiento económico que tiene la Hace República. muchos años que es así. Habló del crecimiento. O sea, eso no es nada nuevo, Claro, Chanel. exacto, sí, claro. Eso no. No, claro que no. La economía dominicana es la séptima hace muchos años. Habló Inclusive siguió siendo la séptima en el año, como el año 2023, que fue la economía que menos creció en la región, o sea, en Centroamérica. Pero el presidente habló de todas las bondades de la economía de la República Dominicana, hizo una comparación conforme al tema de la zona franca y lo que había antes y lo que hay ahora. Y la disminución de la pobreza. De la disminución de la pobreza. La República Dominicana tiene un 4% menos. Un 4% menos. Habló del empleo. La República Dominicana tiene un 5 o 6% de desempleo, que yo también que es un referente
en la región o es una exageración eso? Mire, cuando se habla que los parámetros son de 15 a 17% en la región. Hay varios temas importantes. Yo lo primero que felicito, saludo esos datos en el sentido de que finalmente estamos creyendo en los datos que antes nosotros desmentíamos. Durante años la oposición estuvo desmintiendo los datos de crecimiento del Banco Central, que es el mismo gobernador que teníamos antes y tenemos ahora, los datos de empleo. Ahora sí, algunos datos son contraintuitivos, vamos a decir, porque el año pasado la economía dominicana fue la economía que menos creció en la región, en Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, creció el empleo. Ahí hay una discusión que tiene Andy Dawager con el Banco Central, porque los datos de crecimiento del Banco Central no se están expresando en mayores afiliados a la Seguridad Social. Entonces Andy dice, y yo creo que tiene razón, que hay un tema de metodología de la encuesta del Banco Central sobre mano de obra, o hay un tema también de evasión a la Seguridad Social, porque no se corresponde el crecimiento del empleo formal con lo que la Seguridad Social refleja como aumento del año pasado. El tema también de la pobreza, que es un tema que yo también saludo, porque durante años se criticó los datos que daba el gobierno pasado sobre el crecimiento de pobreza. Sí quiero llamar la atención que hay una nueva metodología de medición de pobreza y que esa nueva metodología incluye el desayuno escolar como parte de los ingresos de la familia más pobre. Es decir, a eso le estamos sumando como un ingreso, como estamos estimando, que la familia dominicana el desayuno va a tener una mejora económica, claro, conforme exacto, que no va a tener conforme ingreso. Pero que es verdad. Sí. Y lógicamente eso altera también la cifra de pobreza. Entonces hay que agregarle ahora el transporte escolar también. Eso pensaba yo y muchas otras cosas. Y cuando recibe atención en los centros de salud. Y si seguimos así, vamos a tener entonces que aquí no hay pobreza. Los centros de salud. Porque hay un tema, señores, importante. O sea, esa es una metodología que tiene que ver con el tema del ingreso, pero también hay una metodología mucho más compleja que tiene que ver con la pobreza multidimensional, que no solamente incluye los ingresos, sino también incluye el hogar, incluye otra serie de elementos que es mucho más completa esa metodología. Habría que ver cuando ya se haga la metodología se aplica la metodología de pobreza multidimensional, ¿qué pasaría en esos casos? Chanel, señorita. A tu salida del Servicio Nacional de Salud, ¿cómo dejaste los centros hospitalarios a nivel nacional? Porque constantemente veo quejas en las redes sociales, pero también veo que se llegó a este hospital, que se llevaron tantos equipos médicos, que se hizo esto, que se hizo lo otro, y las quejas siguen constantemente. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿La queja de seguridad o de servicio? No, las quejas en el servicio, en el servicio de los hospitales. Mira, yo vi esta semana una declaración del presidente del Colegio Médico, Valverde Henao, y lo cito porque es una persona y es un grupo, mis amigos de Valverde Henao, que son del PRM y que controlan el Colegio Médico Dominicano. Ellos hacían la siguiente denuncia. Ellos decían que el gobierno había inaugurado centros de salud y hablaban de un caso específico de Esperanza, que no tenían ni el personal, ni tenían tampoco los equipos necesarios para operar. Yo decía que ese centro se veía abierto, pero que seguían refiriendo a los pacientes de Esperanza hasta Valverde Henao. Eso ha pasado en varias comunidades. Y no voy a caer en lo que caían muchos dirigentes del PRM. Yo quiero decir que la administración, la gestión de los servicios públicos de salud es difícil, porque nosotros tenemos uno de los presupuestos más bajos en salud, porque tenemos que trabajar con 7 u 8 gremios, que no es un tema fácil, pero no hay duda que por las constantes denuncias que se han hecho, ha habido un retroceso en el tema de los servicios públicos de salud, que se expresa usted sabe que el gobierno ha pensionado muchos médicos y personal de salud. Esos médicos en su gran mayoría no han sido repuestos. El gobierno abrió una... Es que los médicos no se quieren ir para los pueblos, Chanel. Allá voy, pero eso antes no se veía así, sino que el gobierno abrió 1000 plazas en el interior del país, la mayoría no han sido todavía cubiertas porque los médicos, como tú me enseñabas, no quieren irse al interior, por eso tenemos una gran concentración. ¿Los especialistas? Los especialistas, médicos especialistas, que es la gran... El general se va a donde sea. Así es, el médico... el general donde lo manden. Donde lo manden, pero de a los 4 o 5 meses está pidiendo para atrás. Para acá. Exacto. Entonces, bueno, que están todos los dominicanos para la capital. Hacen su centro y después que hacen su centro, no, yo tengo un año. Ese es un tema bastante complejo, reitero, pero no hay duda que las quejas, sobre todo del suministro de medicamentos y material gastable, ahí vemos las quejas que hay por ejemplo, un hospital icónico como el Darío Contreras o el Mocoso Puello, y hay
cosas también inexplicables. Por ejemplo, el gobierno no ha abierto el nuevo hospital Luis Aybar, la plaza Luis Aybar, que ustedes saben, hay una inversión de más de 15 mil millones de pesos. El doctor José Joaquín Puello, que es director de ese centro. Que no ha abierto, está cerrado eso. Está cerrado. ¿Y qué le falta? ¿Qué le falta? Yo no entiendo, la verdad que no entiendo. Y tiene un director y está cerrado, ¿cómo es? ¿Y cómo lo dejaron No, porque ustedes? ahí funciona. Mira, cuando el COVID nosotros abrimos la unidad de cuidados intensivos. Yo recuerdo que eso se aperturó específicamente para el COVID, porque estaba listo, pero faltaba la inauguración. Se abrió para con algunas consultas, pero a las áreas críticas, como son los quirófanos, se han abierto. Hay un centro materno infantil que no se ha abierto. Y sobre todo. ¿Y eso le corresponde a quién? ¿Al Servicio Nacional de Salud? Nacional de Salud. Pero tiene que tener los recursos. La verdad que no ha pasado. Todavía no se ha entregado el servicio. Eso depende ahora. ¿Usted es amigo de Mario Lama? Sí, claro que sí. De hace muchos años. Se llama, se comunican así. Sí, Él le pregunta, mira, ¿qué tú hiciste con esto? No, eso no, pero no. Ay, no te hagas, segurito que él te pide a veces. No, tú sabes, por experiencia. Hemos hablado de alguna cosa. No, me encontré una cosa aquí en la gaveta. ¿Tú sabes qué es esto? No, para nada. Yo entregué. Pero ese hospital. Hay una unidad de quemados ahí en esa. ¿Qué es la que maneja el señor Puello? No, él maneja todo el complejo. Que está cerrada y que es la más grande del Caribe. Y sin embargo no se ha abierto. El doctor Puello decía. O sea, el equipo yo decía que ya algunos equipos comienzan a deteriorarse. Sí. Esos equipos, si no funcionan, pierden la O sea, que ustedes lo dejaron con los equipos, esa unidad. No, se compraron los equipos. Recuérdense que eso era manejado anteriormente por la OISO. El servicio nunca recibió ese hospital. Y ahora lo maneja el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Exacto. Hay un tema de seguridad también en los hospitales. Sí, ayer escuché al doctor que iban a lanzar un plan de seguridad hospitalaria. ¿No había plan de seguridad hospitalaria? Sí, allá, no, claro, hay, pero el tema de seguridad hospitalaria es un tema recurrente. Sí. Miren, el anuncio que se hizo ayer dice que van a militarizar las emergencias, que es donde ocurren los problemas de 51 hospitales. Sí, claro. Yo llamaba la atención en el sentido de que hay que tener cuidado cuando tú ingresas personas ahí militares que no tienen el expertise, no tienen la experiencia. El manejo, a un macanazo a un paciente. A un paciente, y todavía es peor, porque hay pacientes que van ahí. Alcohólico, en toda parte del mundo, señor, las emergencias son críticas, porque todo el mundo quiere que lo atiendan. Todo el mundo quiere que lo atiendan. Rápido, entonces hay que tener un criterio ahí. Y hasta armas de fuego salen. El doctor Cruz Jiménez ha hecho unas cuantas anécdotas de su clínica. Sí, así es. Cuidado. Si me permite. Sí, cuidado. Cuidado, que lo estoy vigilando de cerca. Mire, que ayer me faltó el respeto aquí. Nosotros teníamos un problema en el sur. Sí. Tú sabes que ahora, el día pasado, vi una noticia, no sé si fue cierta, que un niño de 10 años murió de un infarto. Y están muriendo muchachas jóvenes de 21, 19, 25. Y en el sur no hay 4 cardiólogos en toda la región sur. Así es, pues lo que hablábamos ¿Cómo es posible, Dari, que en todo el sur del país, 4 cardiólogos, y todos los cardiólogos quieren estar en la capital, pero trasladen el sur para la capital, y trasladen el este, y vamos a abrir el mar para que hagamos casa en el mar? Eso es. Porque es un abuso. 4 cardiólogos. No, mira lo que pasa. Y ahora, en esta administración y la pasada, se ofrecían incentivos para profesionales. Claro. Pero la gente, mira lo que me decían. Ni así se van. Mira lo que me decían muchos de ellos. Decían, es que el tema no es de dinero solo. Es que yo tengo mis hijos en un colegio aquí en la capital, bilingüe, y no lo quiero llevar a una determinada comunidad. Yo tengo facilidades aquí porque trabajo no solamente en el sector público, sino también yo tengo mi consultorio en la tarde. Es decir, es un tema bastante complejo, complejísimo. Y si el Estado le da una casa, le da una casa. Sí, pero tienen que desarrollar esos pueblos, ustedes, los jefes de esos pueblos. No, te pregunto. Y ese no es un tema propio de nuestro país, América Latina. Ese es un tema muy recurrente, que la mayoría de las poblaciones, mientras más lejos están del centro de la ciudad, lamentablemente tienen... Se muere la gente por allá. No hay cardiólogo. Chanel, el tema de los medicamentos, el anuncio que hizo el presidente, de que se le va a facilitar medicamentos a personas hipertensas y personas diabéticas. Hace mucho eso no es nuevo. Pero espérense, ¿y ustedes son los invitados? Hace mucho. Pues él es el invitado. Que entonces Chanel dijo que no, que eso hace mucho que se está dando. Pero sí, claro. ¿Cómo es? Claro, eso comenzó, mira, en el gobierno de Hipólito Mejía, debo decir, cuando se promulgó la Ley de Seguridad Social y se creó el régimen subsidiado que va para personas sin trabajo, personas de pocos ingresos, personas pobres. Comenzó como una experiencia piloto en 2 provincias, en Barahona y es decir, que eso lo inició Hipólito. Sí, en Bauruco y en Barahona, en esas 2 provincias. Entonces yo recuerdo perfectamente, se hizo el levantamiento
de las poblaciones que tenían hipertensión y diabetes. Y comenzó tímidamente, pero comenzó el inicio de ese proyecto. Luego, en el 2004, eso se fue extendiendo a todo el país y efectivamente, como yo he señalado en reiteradas ocasiones, es un proyecto, un programa que funciona cotidianamente y que a mí me alegró mucho que los médicos del PRM, muchos médicos del PRM, lo decían en las redes sociales. O sea, y cuando yo era pasante, decía alguien, eso es lo que yo hacía en mi unidad de atención primaria, entregarle, una de las cosas que hacía era entregarle a personas con hipertensión y diabetes. Yo recuerdo a las personas que recibían insulina, que eran insulino dependientes, y no solamente que se le entregaban, se le llevaban a su casa a aquellas personas que tenían... ¿Escucha eso, Dari? Que tenían una discapacidad severa. Y yo soy parte del gobierno. No, te digo que una discapacidad severa o que tenían una condición de vejez que le impedían ir a la unidad de atención primaria, se le llevaban a su casa. Entonces eso fue un embuste. No, o sea, lo que no se... Mira... Tal vez aumentó el presupuesto. Exacto. No, mira lo que... No, porque acuérdate que tiene que aumentar el presupuesto porque hay más inflación, por lo tanto los medicamentos son más caros, con lo que tú comprabas antes... con medio millón de pesos no lo puedes comprar ahora. Entonces es lógico que el crecimiento... Además, hay casi 2 millones más de afiliados régimen subsidiado, o sea, que tú tienes que tener más recursos. Ahora, lo que yo sí critiqué es y es una costumbre de este gobierno, que es el adanismo, de Adán. Es decir, que creemos, suponemos, decimos que antes no existía nada, sino que todo se está haciendo por primera vez, que todo es histórico, que todo es un hito. Y no es así. Antes del 2020 aquí había país, aquí había una economía que era la economía de mayor crecimiento de América Latina. Aquí había una democracia que funcionaba, que era estable. Aquí había un sistema de salud, aquí había un sistema de educación que funcionaba. Aquí había una sociedad que funcionaba. Y dentro de eso está ese programa. Un programa que, reitero, dota de medicamentos y que el gobierno lo va a perfeccionar, lo va a continuar. Excelente. ¿Y qué tú opinas del gobierno del presidente Luis Abinader? En términos... Que hay alejado de... Sí, mira, claro, yo no te puedo pedir parcialidad, pero mira, puede ser objetivo. Yo trato de ser muy objetivo. De hecho, yo he apoyado muchas las medidas en el ámbito de salud, que es el ámbito que me corresponde, que el gobierno dominicano ha establecido, sobre todo cuando la época del COVID. O sea, yo siempre pienso, si yo en su lugar haría eso mismo que ellos están haciendo. Entonces, ¿5 qué? Yo lo apoyo. No, llaman al dueño de esto. Sí, que mande 5 minutos más porque ahora tenemos que hablar de política. Entonces yo creo que hay un déficit entre las expectativas que se crearon, las promesas que se hicieron, versus lo que ha pasado en la realidad. Yo creo que, y eso es una trampa en la cual el PRM cayó, de ofrecer, por ejemplo, que aquí no iba a haber un solo indocumentado. Ahora los datos reflejan que el año pasado fue el año donde más parturientas extranjeras se atendieron en los hospitales públicos. O sea, el tema de Haití ha sido un tema que se ha manejado con un criterio electoral. Ya desapareció en los medios de comunicación el tema del canal. Ya no tenemos una inminente guerra con Haití. Todo ese tipo de cosas se han manejado de un carácter electoral. Eso hace que pierda seriedad el análisis. Entonces yo creo que hay un déficit bastante importante entre las cosas que se prometieron, que se ofrecieron, que se criticaron y lo que se ha hecho. Bueno, ahora el presidente ya está en campaña, ya salió a las calles e incluso dijo que la oposición estaba en la edad de la eterna, como la eterna juventud, que no pasa de un 24%. ¿Qué le respondes tú al presidente? No, mira, yo creo que, no, tú lo has dicho, yo creo que es una declaración electoral de campaña. O sea, él dijo en Santiago que le llevaba 20 puntos el actual candidato a Víctor Fadul. O sea, eso es natural que pase, que ocurra, que la gente exagere los datos, las informaciones, pero vamos a ver, ya están las próximas elecciones, serán tan rápido como el 18 de febrero. Víctor Fadul es mi candidato en Santiago. Y veremos qué pasa. Antes de terminar, que usted me dice... No, te quedan 5 minutos todavía y son tuyos. Exacto. Ustedes saben que yo estoy aspirando a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Una circunscripción bastante compleja, pero que a mí me satisface representarla. Yo entendí que después de casi 40 años en el Estado Dominicano, en la parte de ejecutiva, era importante pasar a otra área del Estado, como es la parte legislativa. ¿Por qué? Por varias razones. Miren, en la próxima legislación tiene unos retos importantes. Nosotros vamos a buscarnos una serie de reformas que tiene que ver con la ley de salud y seguridad social, tiene que ver con un nuevo código laboral, tiene que ver con la discusión definitiva del Código Penal, la ley de agua. Es decir, que se va a requerir personas que tengan un cierto expertise, un cierto conocimiento. Nosotros creemos que podemos aportar en muchos de estos datos. Nos quejamos como sociedad cada 4 años del Congreso que tenemos, que no leen los contratos, que aprueban leyes sin ningún tipo de conocimiento. Y yo creo que ahora es la oportunidad que tiene la población dominicana, en este caso la circunscripción 1 del distrito, de elegir personas que tengan una trayectoria, que tengan una experiencia, que tengan un expertise que les permita cierta confiabilidad. Y nosotros creemos que no vamos a decepcionar
bajo ningún concepto, esa confianza que tanta gente que no son del PLD, que son de otros partidos, e incluso que son independientes, que han mostrado nuestra simpatía. Y eso hace que uno tenga un mayor compromiso y que definitivamente uno entienda que debe enfrentar esa representatividad, que es uno de las características y las funciones de un legislador, con seriedad y sin que pueda implicar una decepción, como tantas veces se ha hecho con esta ¿Cuáles serían de las principales iniciativas que tú llevarías conforme a la estructura que hay ya? Es decir, nada novedoso, sino en torno de mejorar lo que hay. Es importante, Darío, lo que tú acabas de decir, porque mira, nosotros, te voy a señalar una, por ejemplo. Sabes que nosotros tenemos como país un programa del Ministerio de Salud Pública, un programa de medicamentos de alto costo, que es importantísimo porque cubre medicamentos que la Seguridad Social no cubre. Por lo tanto, señores, aquí el 64% del gasto en salud de la familia es de medicamentos. Y de acuerdo al Banco Mundial, la segunda causa de empobrecimiento en América Latina precisamente son los medicamentos de alto costo, la falta de un seguro que cubre esos medicamentos, y eso es lo que hace el programa de medicamentos de alto costo. Pero ese programa no se sustenta en ninguna base legal. Ese programa está sujeto a la voluntad. O a la voluntad de los ministros de salud. Actuaría una ley. Exacto, que se establezca mediante una ley que le dé mayor certeza legal, a esa mayor legitimidad a ese programa, que incluya la cobertura, los medicamentos que se van a cubrir, cuáles son las enfermedades que vamos a cubrir, y que eso se haga en otra ley. Eso tiene un parámetro claro de cómo del método de adquisición, del método de solicitud de las enfermedades. Sí, pero eso habría también igual. ¿O está según eso? ¿Según quién? No, se rige por la ley 340 de compra y contrataciones. Y hay un tema también que yo quiero llamar la atención, porque es un tema que nosotros hemos descuidado como país. Miren, nosotros no tenemos la ley y yo en los recorridos que hago frecuentemente encuentro muchas personas en edad de trabajar que están en su casa cuidando a alguien. Que están cuidando a una persona, pero esa persona no la protege nadie. Proteger Claro, lo que se llama cuidar al cuidador. El 74% de la gente que cuida, de las personas que cuidan a una persona enferma o en edad avanzada, son mujeres. Es en nuestro país, en América Latina. Entonces, en muchos países ya han avanzado en una ley de cuidados. Este gobierno lanzó un plan piloto en ASUA que no avanzó definitivamente, no sé por qué. Y nuestra idea también es crear una ley de cuidados, de atención al cuidado y al cuidador, que pueda proteger a esa persona a través de diferentes métodos, que tiene que ver con asignación de recursos de los programas sociales, etcétera. Porque esa persona en edad joven, productiva, se va a retirar de... Claro, no se incorpora al mercado laboral porque tiene que estar cuidando a alguien que en su casa tiene una enfermedad o una discapacidad. Y yo creo que eso haría esta sociedad más solidaria y mucho más equitativa. No, ¿tú no crees, Chanel, que aquí hay que trabajar también en los centros porque, por ejemplo, aquí hay pocos centros de atención a envejecientes? Sí. Por ejemplo, mi hija tiene 8 años y me pregunta, papi, ¿cuánto? ¿Para aquí no hay cosas donde uno va a ver los viejitos? Así, hay muy pocos así. Ahora eso, eso no necesariamente tenemos que hacer una ley, eso es un tema de disposición de iniciativa claro, administrativa. Porque otra cosa, yo he visto muchos candidatos a cargos legislativos que proponen cosas que ellos no pueden cumplir. Claro que no se puede cumplir porque nosotros no va a ejecutar. Claro, usted no es ejecutivo. Claro, tú lo que tienes que crear un marco legal, fiscalizar y representar, que son las tres funciones fundamentales. Me dicen que el 28, ¿cómo se llama ese hospital? Sí, el padre Villa. El de allá del 28. Sí. Que ya eso no es 28, que ya es un hospital. Sí, ese hospital un hospital general. Sí, se reconvirtió en un hospital, en un centro psicosocial. ¿Qué significa eso? Y eso incluso fue reconocido por la OPS en su momento, y el actual director de salud mental de este gobierno también reconoció el cambio que se daba ahí. Ya ese concepto que teníamos de manicomio, como se le llama, manicomio, ya se ha ido evolucionando. Aquí eso no se usa ya. No, aquí lo que se crearon en los hospitales fueron unidades de atención en crisis, que los pacientes son llevados a esos hospitales, o sea, no se separa ya en un hospital aparte, sino que en un hospital se hace una sala para la atención a ese tipo de pacientes, se estabilizan y luego se van a la casa. ¿Y qué hace una familia pobre que tiene una persona
desequilibrada emocionalmente, que tiene problemas, pero esa familia no tiene mecanismo Entonces, de tener esa persona que está rompiendo los trates, que está con entonces cuchillo, esa persona tiene que ser llevada a esos centros, Ajá. es medicada, y volver para la casa. Y una vez se estabilice, vuelve a la casa. Ay, se supone que con medicamentos, con técnicas de psiquiátricas, esa persona debe tener una vida. Debe ceder. Claro, debe ser, claro que sí. Mira, Dígame, que lo siento quieto, sí. la población no sabe que tú no eres médico. No, yo no soy médico. Tengo que aclararlo siempre, siempre. Tienes Pero que ya aclararlo. me dice tanto doctor que ya... tú dominas estos temas, tú dominas los temas económicos, pero que tú no eres médico. Sí. ¿En qué casilla tú estás? Vamos ahora a hablar ya puntual porque se está yendo el tiempo Sí, y queremos yo voy a invitarte, estar invitarte para Y tiene que después. traer su afiche y su cosa, más pídele su cosa por para el Partido promover de a la Chanel aquí. Dominicana. Él es candidato por el Partido partido de la de Iglesia Dominicana, circunscripción 1. Un día gente me pregunta cuáles son los barrios. La circunscripción 1, sus límites son en el oeste, la avenida Luperón. En el sur está el Malecón. Eso llega hasta la zona colonial, Santa Bárbara, San Carlos, hasta la avenida Kennedy. Sube el puente Duarte ahí, corta ahí por dentro, para acá. Más ¿verdad? para acá del puente Duarte. O sea, Sí, todo lo que por la San Carlos. San Carlos, por ahí, exacto, hasta a la Plaza San Martín. Trinitaria, entra ahí, coge la José Exacto. Fabrera y coge allá. No, Josefa Fabrera ¿Pero no va? no va. Hasta la Duarte. Hasta la Duarte de este lado. La Duarte de este lado, Ya ya de ahí a la hasta 3. la San Martín y la Kennedy. Y la Ya Kennedy de ahí a hasta la 3, Luperón. la circunscripción ¿En qué 3. Exacto. casilla tú estás? En las 6. En el número 6, para la gente que va a votar por La Chanel. boleta del PLD. Del PLD. En la boleta del PLD, la número 6. Así es. Y aclarar que la candidatura de diputados no va en alianza, No, son independientes. porque son independientes, son No, y que no plurinominales. importa que vaya en alianza, por ejemplo, usted puede Y votar. tampoco no hay arrastre. No hay arrastre. No Por hay ejemplo, arrastre, por porque ejemplo, para que hagan su plurinominal que ejercicio, no y tiene arrastre. para que hagan su ejercicio, tú que estás con Con Guillermo. Lionel, con Omar, ¿no? ¿De tu candidato? Omar de tu candidato a senador. A senador, yo Sí. no voto aquí en el distrito. Ah, que tú votas cosas. Pero miren, Santo Domingo miren, Oeste. miren. Pero votan mis hijas. Miren, en las elecciones congresionales y presidenciales va a haber 2 boletas, 3 boletas. Va a haber la boleta presidencial, usted puede votar por el que usted quiera, presidente. Va a estar el senador, usted vota por el senador que usted quiera. Sí, por el Y diputado usted elige el diputado que usted quiera. No Está importa fácil ahí, no importa el partido. el partido. Usted puede hacer una tripleta ahí, coge el presidente ¿Y que los este usted quiera. regidores? No, pues ya eso Ese es es en ahora febrero. en diciembre. Ahora, También los Lo de regidores nosotros son- es en mayo. Ok. Lo de nosotros en mayo ahora, que entonces usted elige al presidente Abinader, puede elegir a Omar y puede elegir a Chanel. O puede elegir a Guillermo, que usted quiera. A ver. Es decir, lo que quiero decir es que no lo compromete el hecho de que usted pueda fraccionar Y saber su voto votar, y fraccionar, votar saber por votar. un diputado que usted lo Un va a ver, partido. que usted lo va a ver hablando, que usted lo va a ver ahí levantando Que la le va a mano. representar, que va a Ahí fiscalizar. hay gente que no tienen un CD, que no le han entregado un CD nunca. ¿Usted sabe lo que es un CD? Sí. A cada legislador, cuando concluye su cosa, le entregan un CD con su participación. Hay Sí. gente que no tiene un CD, Sí. que no ha participado Y nunca, que asiste pocas veces. Que a la no ha- que no ha participado nunca, no hay un video de ellos. No ha hablado nunca la boca. No exactamente. saben de qué color hablan. No te leen un contrato. Ay, santísimo. De todas maneras, Chanel, Entonces, mira, entonces no muy es, bien, muy bien. óigame, para los que aspiran de que promueven de que una reducción del Congreso, no es una reducción del Congreso. No, es una calidad del Congreso. Que aprenda a Si elegir. él sepa elegir el legislador que usted quiere. Usted escucha a una persona con una propuesta, usted se la juega. Punto. Que Equilibrar, el apoyo quede en el equilibrar. olvido. Chanel, muchas Sí, gracias. a Y ustedes, éxito no, a ustedes, a muchísimas Chanel gracias. que nos mande los cosos para nosotros. Claro, aquí. para Hacerle- apoyarlo. Muchísimas gracias, Hacerle sí, su la campaña verdad que aquí. sí. Chanel sí, ese sí. Nos vemos mañana. Gracias por la audiencia.